Muy bien, espero que este año 2025 les esté tratando bien. Estamos en el mes de enero, un mes ya que comenzó con todo. Y esta ley nuevita que salió realmente es del año pasado, pero se promulgó ya en este ejercicio año 2025. Regula las micro, pequeñas y medianas empresas, la ley 7424. Y en este video vamos a abordar aquellas principales connotaciones que tenemos que considerar. Vamos a empezar por la clasificación. La clasificación para estas empresas justamente va de acuerdo a dos cosas o dos factores que tenemos que tener en cuenta, que son la cantidad de empleados y también la facturación. Para las microempresas tenemos una cantidad de hasta cero. ¿Por qué cero? Porque puede ser, por ejemplo, una microempresa, una sola persona que esté inscrita en el RUC y esa persona, sola el propietario, puede justamente ser una microempresa. Y hasta 10 empleados contratados y una facturación que no sobrepase los 646.045.491 guaraníes. Esto excluyendo el IVA. Hablamos de una pequeña empresa si es que la misma cuenta con más de 10 empleados, desde 11 hasta 30 y una facturación anual de más de 3.230.227.453 guaraníes año. Y por último, las medianas empresas, que son la categoría un poco más grande ya dentro de esta ley, habla de desde, 31 empleados hasta 50 posibles empleados. Y estamos hablando de una facturación de más de 7.752.545.886 guaraníes anuales. Estos montos, como dice aquí abajo en la observación, fueron establecidos por el decreto 3698 del año 2020. Rigen hasta este momento mientras se reglamente la presente ley, porque tiene 60 días esta ley según lo que dice en su último artículo, o mejor dicho, en alguno de los últimos artículos de la ley, el Poder Ejecutivo tiene que reglamentar esta ley y ahí seguramente o probablemente cambien estos montos, se mantengan o de por ahí pueda llegar a regir una pequeña adecuación de estos valores un poco más adelante. Vamos a pasar con el apartado de la cédula MIPYMES. Este documento se tramita en el Viceministerio de Industria y Comercio y es un respaldo para aquellos empresarios que tienen micro, pequeñas o medianas empresas. Y lo que hace este documento es certificar que una micro, pequeña o mediana empresa se encuentra completamente en regla. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solo con cuestiones de tributación, con el tema del RUC, cumplimiento tributario, sino que también con los ministerios de Trabajo, Hacienda, que ya ahora pasó a ser Ministerio de Economía y Finanzas, y el Seguro Provisional o IPS, aportando varios beneficios para las empresas. ¿Por qué? Porque si alguna de estas empresas no está en regla con alguna de estas instituciones públicas, entonces no se le provee la cédula MIPYMES. Si la empresa está en regla en todas estas instituciones, entonces se le da esta cédula y con esto tiene múltiples beneficios que vamos nosotros a empezar a ver a partir de la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Para comenzar, las microempresas tienen patente comercial exonerada con esta nueva ley por los 3 primeros años. O sea, pueden trabajar en cualquier municipio del país sin abonar patente comercial por 3 años, siempre y cuando esté en la categoría de micro. Para las pequeñas empresas se les va a hacer un descuento del 75% en los 3 primeros años de su existencia en lo que es patente comercial. Las medianas empresas no tienen ningún tipo de beneficio, ya que por la cuantía de empleados y el nivel de facturación que se maneja, entonces no, a lo que respecta a esta ley, ¿verdad? No considera que por ahí necesite ese incentivo. Esto lo que busca es ayudar y dar una mano a esas micro y pequeñas empresas que están empezando, entonces se le da este incentivo para que puedan trabajar un poquito
sin de por ahí tener demasiados impedimentos o no tener ningún tipo de excusa para no estar en regla, porque la municipalidad te va a poder expedir la patente sin necesidad que pagues por 3 años en el caso de las microempresas, por ejemplo. Y para las pequeñas van a tener que pagar demasiado poco, así que ya no hay excusa para no estar al día con el tema de la patente, porque sabemos que ese es un gran problema de algunas empresas que trabajan y no tienen este documento expedido por la municipalidad local. Luego de haber pasado los 3 primeros años, las microempresas tienen un 75% de descuento en la patente comercial para que puedan seguir operando y teniendo un beneficio todavía después de haber pasado los 3 primeros años de su creación. En el caso de las pequeñas empresas, tenemos un descuento del 50% en la patente comercial luego también de los 3 años de su creación. ¿Qué pasa con la parte contable? Esta ley establece que la contabilidad que van a utilizar las micro, pequeñas y medianas empresas puede ser un sistema contable básico. Solamente se menciona un libro de ingresos y otro de egresos. En este caso, perdón, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios o DENIT se va a encargar de reglamentar este apartado para que estas empresas puedan, ¿verdad?, adecuar a lo que la DENIT establezca, porque solamente están hablando de 2 libros contables bastante básicos. Entonces tendremos que esperar a que esta institución se pronuncie y nos diga realmente qué es lo que va a suceder en el caso de ellas para saber cómo operar o cómo trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas. El régimen laboral. Para contratar personas, empleados, y por sobre todo, ¿verdad?, en el caso de las medianas empresas que contratan más personas, el régimen de contratación, en este caso vamos a hablar primeramente de las micro y pequeñas empresas, es de un periodo de 12 meses, que puede ser prorrogable por 2 periodos luego del original. ¿Qué esto significa? Que el contrato de trabajo va a ser inicialmente por 12 meses para todas las personas que van a operar en una micro y pequeña empresa. ¿Qué sucede luego de que haya pasado un año? Se puede prorrogar por 2 periodos más. O sea, yo puedo volver a tener otro contrato de 12 meses y luego otro contrato de 12 meses. En total estamos hablando de 3 años de trabajo con 3 tipos de contratos distintos, ¿verdad? Donde yo voy a estar trabajando por un periodo de 12 meses y luego esto se va renovando. ¿Qué tenemos que considerar? Transcurrido ese lapso, las micro y pequeñas empresas pueden prescindir de los servicios de las personas sin necesidad de preaviso ni indemnización. El preaviso es una figura contemplada en el Código Laboral y también la indemnización por despido injustificado. En este caso tenemos que ser conscientes de que si es que este contrato es por tiempo definido, como está establecido por 12 meses, entonces tenemos que ser conscientes que si termina el plazo de este contrato en la tercera tanda ya de 12 meses, entonces tenemos que ser conscientes que podemos nosotros ser prescindidos de nuestros servicios y entonces no vamos a recibir ningún tipo de indemnización ni ningún cobro por preaviso. Esto es lo que establece esta ley y es importante que nosotros tengamos esto en cuenta para conocer y para estar sobreavisados, ¿verdad? Porque o si no, a veces caemos en el error de que desconocemos o no comprendimos bien lo que estaba estipulado. Entonces, esto es un apartado bastante importante que tenemos que considerar y tener en cuenta. Si las partes quisieran celebrar otro nuevo contrato, el mismo se regirá por lo que dicta el Código Laboral. A partir de los 3 años en adelante, ¿se puede celebrar otro contrato? Claro que sí, pero ya puede ser, por ejemplo, por tiempo indefinido, como establece el Código Laboral. O si no, ya dependiendo del acuerdo entre las partes, también se puede hacer otro contrato, pero por otros plazos, no necesariamente ya un contrato de 12 meses nada más. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que pasados los 3 periodos de 12 meses, las micro y pequeñas empresas podrán optar por abonar un salario no menor al 80% del salario mínimo legal vigente. O sea que si yo de por ahí después ya pasé por los 3 años, la empresa me quiere contratar y entonces yo
puedo optar yo como empresario, ofrecerle un contrato ya por tiempo indefinido a una persona, pero con la salvedad de que este contrato va a estipular un salario del 80%, ¿verdad? Del salario mínimo. Entonces esta ley me permite que yo ofrezca pagarle menos de lo que está estipulado como salario mínimo, siempre y cuando ya hayan pasado los 3 años, ¿verdad? Y después yo quiera celebrar otro contrato con esta persona en cuestión. Las medianas empresas, por su parte, se regirán por lo que dicta el Código Laboral para todos los casos. Las medianas empresas ya tienen otro nivel de facturación, estamos hablando ya de movimientos un poco más grandes, entonces la cuantía en lo que es personal, trabajo y transacciones es un poco ya elevado, entonces ahí no hay ningún tipo de excepción que se pueda aplicar. Todo esto que estuvimos conversando y estuvimos mencionando se aplica única y exclusivamente a las micro y pequeñas empresas. La seguridad social. En el caso de la previsional, los trabajadores y propietarios en su doble rol, en el caso de que yo quiera lanzarme en el mundo, por ejemplo, de la panadería y solamente yo trabajo solo, entonces, como microempresario o pequeña empresa, en el caso de la que ya tenga, ¿verdad?, por lo menos un empleado, se establece un régimen especial de aporte sobre una base del 80% del salario mínimo legal vigente. Yo como empresario, dependiendo de que si yo soy una única persona, entonces yo puedo estar inscrito en el caso mío, ¿verdad? Como trabajador, como propietario a la par. Yo soy propietario de la empresa, pero soy el trabajador, entonces yo me puedo inscribir al régimen de seguridad social aportando una base del 80% del salario mínimo legal vigente, siempre y cuando yo sea la única persona que se encuentra inscrita, ¿verdad? Como en doble rol, propietario y trabajador a la vez. Y para ir cerrando un poquito lo que es la ley 7444, algunas consideraciones finales. La ley establece, establece, mejor dicho, trámites más ágiles y simplificados para crear una MIPYME, ya que en el transcurso de este tiempo que se va a reglamentar la ley seguramente se van a estipular cómo serían estos trámites específicamente, porque la ley no desglosa de manera tácita o de manera procedimental cómo va a ser el paso a paso para la creación hoy por hoy, ¿verdad?, de lo que sería, ¿verdad?, una micro, pequeña o mediana empresa. La categorización de una nueva MIPYME se realiza en base al valor del activo declarado en el balance de apertura, siempre y cuando yo sea una persona o una empresa que está naciendo, se está creando y no tengo un nivel de facturación para poder categorizarme. Entonces lo que se hace es recurrir al balance de apertura y en base a ese activo es lo que se me categoriza para saber en qué tipo de empresa voy a estar yo inscrito como nuevo empresario o empresaria, ¿verdad? El Banco Central del Paraguay reglamentará los mecanismos requeridos para facilitar el acceso al crédito para las MIPYMES. Esto se va a estar realizando ya seguramente también con algún tipo de comunicación oficial de parte del BCP, en donde se va a estar, ¿verdad?, haciendo lo que sería una comunicación oficial para poder dar aviso o socializar los mecanismos para que las empresas que estén inscritas en estas categorías puedan acceder a créditos blandos y que sean realmente beneficiosos para poder fomentar la creación, el apoyo y por sobre todo, ¿verdad?, el crecimiento de este tipo de empresas. Y para terminar, las micro y pequeñas empresas recibirán 75 y 50% respectivamente de descuentos en tributos por servicios prestados al sector público desde su cuarto año de existencia, siempre y cuando una micro o pequeña empresa esté en funcionamiento ya por 4 años o más y estén siendo proveedoras del Estado, van a recibir este incentivo también de descuentos en conceptos de tributos que tengan que estar pagando. Entonces se le aplica esta tasa de descuento para poder también un poco incentivar más a lo que es la creación y que éstas se mantengan en el tiempo para poder fomentar entonces el desarrollo económico a nivel país, ya que considerando que las MIPYMES representan el 88% de la fuerza productora nacional, es importante que este fomento se haga desde todas las instituciones públicas, entonces para que realmente se sienta ese apoyo y la gente crea y por sobre todo decida invertir y aventurarse en este mundo de lo que es el empresariado formalizado.
Así que espero que esta clase de lo que es esta ley les haya sido útil. Cualquier consulta ustedes me pueden dejar en los comentarios. Yo voy a dejarle también el enlace en la caja de comentarios, valga la redundancia, de lo que es el cuerpo legal, la ley propiamente dicha, para que puedan leer. Son 17 hojas, entonces cualquier cosa estamos nosotros, ¿verdad?, a las órdenes y esperemos vernos en un próximo video.